Hola a todos, en este video quiero mostrarles un poco la solución del examen primer parcial. He explicado un poquitito unos puntos que creo que sería importante para algunos que no pudieron terminar. Antes que nada quiero explicarles qué archivo se debe subir en el momento de subir en el eCampus. Yo tengo la carpeta de la solución de este proyecto, entonces yo tengo que subir toda esta carpeta eh, comprimido que contiene el archivo de la solución, y dentro de la carpeta tengo todos los componentes del proyecto MVC. Las carpetas de vista, controladores y model, todas esas carpetas tienen que ser incluidas en el proyecto. Entonces lo ideal siempre es comprimir esta carpeta, la principal, en .zip o .rar, y ese archivo es la que se sube en el eCampus, porque vi que algunos solamente subieron el archivo de la solución, es decir, este archivo, y ese archivo no tiene nada, solamente tiene el proyecto sin los controladores, vista y modelos. Entonces yo tengo acá la solución, quiero explicarle un poquitito. El examen, que era de 70 puntos, más los trabajos en el campo, las actividades que tuvimos. Entonces el caso explica que es sobre el alquiler de espacio para barco. Habla de los tipos de barco, que para cualquier tipo de barco hay un monto genérico eh, para calcular el monto de alquiler por día. Entonces, para el alquiler, entonces es importante guardar el nombre del cliente, la cédula de identidad, la fecha inicial y fin del alquiler, posición de amarre del barco y el tipo. Entonces hay varios tipos de barco que menciona aquí. Dependiendo del tipo también se tiene algunos atributos adicionales. También hay un monto adicional que se calcula en base al tipo de barco. Entonces el cálculo en sí del alquiler se multiplica el número de días de ocupación, incluyendo día inicial y final, por un módulo de función de cada barco, obteniendo, multiplicando 10 por los metros de hora y un valor fijo que es 150.000 guaraníes. Ese es el cálculo básico genérico para todos los tipos de barcos. Pero cada tipo de barco tiene también un monto adicional. Entonces, tiene que haber un módulo, un método genérico que se pueda sobreescribir, y en las clases hijas que se pueda sobreescribir ese método. Entonces, en el primer punto es de desarrollar las clases con los atributos, propiedades y utilización de herencia, por supuesto, y la programación del método para calcular el monto de alquiler. Entonces yo tengo acá una clase que yo le llamé barco, puede llamarse alquiler, que muchos pusieron alquiler, donde tengo los datos del alquiler en sí, cliente, la cédula de identidad, la fecha, inicio, fin y la posición de amarre, que todos son protegidos los atributos, y los datos del barco, donde tengo los datos que son número de matrícula, metros, eslora, año de fabricación. Son los atributos genéricos para cualquier tipo de barco. Y por supuesto tengo acá las propiedades, que permite acceder a los atributos de la clase, y tengo el método que calcula el monto de alquiler. Este método es el método que se va a sobreescribir. Entonces acá le ponemos el atributo para que se pueda sobreescribir en las clases hijas. Entonces el cálculo genérico es los días transcurridos
por 10 por metros de lora por 150.000 guaraníes. Entonces primero se calcula los días transcurridos a partir de una función de .NET. Esta función datadiff me permite obtener la diferencia entre dos fechas, y acá yo le digo que me trae la diferencia en días. Guardo una variable y esa variable utilizo para hacer el cálculo, y asigno en el atributo de la clase de barco, se llama monto alquiler. Entonces acá tengo abajo la clase hijas, clase velero, que hereda de la clase padre barco, tiene un atributo adicional que es el número de mástiles, tiene su propiedad correspondiente, y también se sobrescribe el método de la clase padre. MyBase, acá le indico que se vaya a realizar los cálculos que están en la clase padre, y también sumo a ese monto obtenido en la clase padre el número de mástiles, como dice en el enunciado. Sería el monto adicional que te va a tener para la clase tipo velero. Y después tengo acá la clase deportiva, hereda la clase padre, tiene un atributo adicional. También hay una sobreescritura de método donde que suma la potencia CB para el monto adicional. Y por último tengo la clase yate, que también hereda la clase barco, tiene dos atributos adicionales, potencia CB y cantidad de camarotes, sus dos propiedades correspondientes y la sobreescritura de método. Entonces MyBase hago el cálculo de lo que está en la clase padre, y también sumo el monto adicional, que es la suma todo, o sea, le sumo la potencia CB más la cantidad de camarote que tiene. Entonces esto sería la definición de mi enunciado con las clases hijas derivadas del alquiler y barco. Entonces pide crear a unos controladores. Realmente un controlador es con unas acciones que sería index, otra acción para calcular el monto del alquiler y otra acción para mostrar los datos del alquiler. Entonces yo tengo ya creado acá, puede ser la acción, perdón, el controlador home, que es controlador predeterminado, pero igual podría crearse otro controlador, puede ser controlador alquiler, puede llamarse el controlador alquiler también. Entonces ahí, por ejemplo, voy a crear un controlador killer, ya me crea una acción index, voy a crear una vista vacía, y no va a tener acá nada. Le voy a poner solamente un H1. Vista del controlador killer. Entonces podría ser un controlador nuevo que se llama killer, y ahí tengo desarrollo las acciones. Te puedo probar. Me abrí el controlador predeterminado, que es el home, donde yo tengo la vista ya. Pero si yo quiero que inicie con el controlador killer, tengo que modificar una configuración acá en la carpeta app-start. En el archivo rootconfig.bb tengo una configuración donde yo pongo, o sea, donde puedo poner
cuál es el controlador que va a arrancar. Le digo que el controlador que va a iniciar es alquiler y la acción index. Inclusive le puedo poner parámetros opcional. Entonces esto es importante configurar cuando tenemos varios controladores y queremos que inicie con un controlador específico, un menú o un controlador de login. Entonces yo acá a iniciar, arranca el controlador, o sea, inicia ya el controlador predeterminado, que es el controlador de alquiler. Entonces de esa manera pueden configurar el controlador predeterminado. Le voy a poner nuevamente home. Ok. Entonces una de las acciones que pedí programar es crear una acción que llame a una vista para ingresar los datos del alquiler. Entonces lo único que hay que hacer es hacer un return view donde va a buscar una acción que se llama index en la carpeta view, en la carpeta home. Acá tengo, que básicamente es el archivo HTML que contiene el formulario para ingresar los datos del alquiler. Entonces aquí yo tengo que tener acá tengo un título, un H2, tengo el formulario. Acá en action yo le pongo ya cuál es la acción que va a llamar cuando yo le dé submit o cuando le dé guardar los datos que ingresó el usuario, y le digo mediante el método, el tipo de método que voy a utilizar para enviar, el método post. Entonces acá cierro el formulario, donde dentro del formulario tengo todas las etiquetas HTML para ingresar. Por ejemplo, para ingresar el nombre cliente uso una etiqueta input tipo texto. Es importante que le ponga el nombre. También para el CI, para el número de cédula, matrícula. Cuando tengo un número puedo usar este tipo number, el tipo input, para validar que ingreso solamente números. Si tengo fecha puedo usar el tipo date, que con el navegador Chrome me habilita un calendario para seleccionar la fecha, y voy haciendo salto de línea con la etiqueta BR porque no tengo todavía bien estructurado mi formulario. Más adelante cuando vamos a ver el uso de etiquetas div y configuración de Bootstrap, vamos a ver mejor esa parte. Bueno, y pues tengo un control que se llama select, que es para ingresar o seleccionar el tipo de barco. Entonces, esto es importante que tenga cuando hay una lista, usa este tipo de control para facilitar al usuario. Y el select también tiene un nombre. Yo siempre uso la nomenclatura o los prefijos CBO para un combo, tipo de barco, y las opciones que el usuario puede seleccionar, que son los tipos de barco, ¿verdad? Y en Valve tengo que poner los datos que yo voy a obtener después cuando el usuario seleccione. En este caso coincide lo que el usuario va a ver, el velero, y también lo que se va a guardar es velero. Después tengo posición del amarre, que es también una lista. Uso un select, se ve posición amarre y las opciones que va a tener. Y por último, los últimos datos, que es la potencia, puede ser un número nada más, un input type number, y el nombre, y la cantidad de cámaras también es un numérico. Y finalmente tienen que haber un botón para enviar el formulario para hacer el submit. Entonces tipo submit y el valor que el usuario va a abrir. Se cierra el formulario, se cierra el body y el HTML. Entonces esto básicamente es lo que contiene la etiqueta HTML, perdón, la vista para ingresar los datos del alquiler. Entonces algo muy importante que hay que tener en cuenta es la configuración que a qué acción se va a enviar, qué controlador va a recibir, qué acción, y mediante el método post
es lo que yo estoy indicando cómo se va a enviar. Y bueno, finalmente yo perdón, acá tengo mi controlador home siguiendo la codificación de lo que es. Después pedía una acción que lo que va a hacer es recibir el formulario para, para procesar los datos, para calcular el monto del alquiler y enviar finalmente los datos que se va a mostrar. Entonces, este orar alquiler es la que se llama desde el formulario. Recibe un parámetro que se llama form, le llamamos form de tipo for collection, una colección de formularios, y hacemos un return view y llamamos a una función que se llama calcular monto alquiler antes de llamar al return view, calcular monto alquiler, y le paso como parámetro el formulario recibido. Entonces llamo a este método que recibe el formulario. Lo que hago aquí es preguntar el tipo de barco seleccionado de esta manera: select case, form es la variable del formulario, y entre comillas le pongo el nombre de la etiqueta. Este nombre es la que definió la propiedad name aquí. Esta propiedad name es la que definimos aquí. Y voy preguntando si es tipo velero, entonces creo el objeto tipo velero, le asigno todos los datos a las propiedades, y de esta manera yo obtengo de esta variable form el nombre de la etiqueta, form nombre de la etiqueta. Si no tiene nombre, mi etiqueta, no voy a poder obtener. Por ejemplo, si yo no tengo el metro eslora, no tengo definido esto, cuando trate de obtener aquí no me va a traer nada, me da un error. Entonces acá voy asignando todas las propiedades, los datos que recibo del formulario. Mediante una etiqueta Wix, lo que hace básicamente es ahorrarme la línea de código para no escribir varias veces el objeto. O sea, ve objeto punto, para no hacer todo ese código. Me ayuda mucho esta estructura Wix. Bien, entonces finalmente se llama al método calcular monto alquiler, que es el de la clase velero en este caso, y retorna el objeto completo, ya asignado a todos los datos. Y así, entonces va preguntando aquí también si es deportiva, entonces se le asigna a unos atributos adicionales que tiene esta clase, el tipo de barco o yate. Bien, entonces cuando hace un return, el objeto viene nuevamente aquí, el return view, y bueno, pues entonces se le envía un objeto a la vista alquiler, porque hace un return view, va a buscar una vista que se llama alquiler en la carpeta home, y acá está alquiler, y a esa vista se le va a enviar por parámetro el objeto, porque este método calcular monto alquiler finalmente retorna un objeto. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta vista alquiler? Puedo usar ese objeto que yo recibo por parámetro. Acá, yo entro acá por alquiler, que es la vista. Tengo ese parámetro. O sea, como yo uso ese objeto que recibo aquí en el HTML, en la vista, mediante este comando, @model, que se refiere al objeto de la clase que estoy recibiendo, y mediante las propiedades de eso. Pues yo estoy recibiendo un objeto de la clase barco o la clase hijas, puedo usar las propiedades @model.pNombre, número de matrícula, monto alquiler y año de fabricación. Entonces, lo muestro mediante una etiqueta H6, todos los datos, y uso la arroba para insertar código ASP dentro del HTML.
Entonces básicamente es la funcionalidad que va a tener es esto va a llamar formulario, ingreso todos los datos, esto es la etiqueta day, por eso me habilita el tipo de barco, posición, proa, popa, potencia, cantidad, ingreso en base al tipo de barco que yo selecciono. Lo ideal sería que dependiendo del tipo de barco seleccionado oculte o muestra unos atributos que le corresponda o no le corresponde al tipo de barco. Pero en esta etapa no vamos a ver todavía ese tipo de validaciones porque lo tenemos que hacer mediante JavaScript. También eh, mostrar el monto, poner acá un botón que me muestre aquí automáticamente el monto calculado, también no hace falta hacer todavía en esta etapa. Eh, Algunos vi que hicieron bastante bien, pero no, nada más seleccionar todos los datos y con este botón es llamar a la otra vista donde muestro los datos y acá recién yo muestro el monto del alquiler. Bien, y eso básicamente la solución, es una posible solución. Vi que hay muchos hicieron de otra manera, bastante bien. Usado inclusive ya una etiqueta Bootstrap para mejorar un poquitito la interfaz, que se va a ver ya en la clase siguiente. Bueno, entonces espero que le haya servido un poquitito para aclarar unas dudas que tuvieron en el examen. Igual me pueden hacer todavía unos comentarios o consulta en el foro de ayuda.